esta hora en Más que Números comienza Generación FEN, el espacio de egresados y egresadas de la Facultad de Economía y Negocios de la U de Chile, la red más grande del país. Estamos en nuestro bloque favorito, el bloque FEN Alumni, y además nos acompaña Gabriela Clivio, que es profesora de la FEN, y hoy está con nosotros como entrevistada Soledad Ormazábal, investigadora del Centro de Estudios Horizontal, destacada por el Mercurio también como una economista sub-40 a seguir. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, bien, ¿y tú, Pato? Hola, Gabriela. Hola, Sole, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, Soledad, queremos conocer un poquito más qué hay detrás de este nombre y estos títulos que el Mercurio te da, digamos, como un economista a seguir. Y por eso queremos conocer un poquito tu trayectoria, quizás partiendo por un trabajo que me encantaría conocer más detalles. Te tocó trabajar con el presidente Piñera como asesora del gabinete en temas económicos. Entiendo que tenías, aparte de los temas de pensiones, varios otros, pero la personalidad del presidente debe haber sido súper desafiante, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, como decís tú, súper desafiante. O sea, el presidente era un gran economista y, o sea, en ese sentido era una contraparte muy desafiante. Te preguntaba, te contrapreguntaba, tenías que saber muy bien con cada papel que tú llegabas a presentarle, tenías que saber muy bien y estar muy, muy informado hasta de cada uno de los números y los detalles de que se estaban planteando. Así que fue, de todas maneras, una experiencia profesional para aprender, para crecer un montón. Además que nos tocó un periodo bien, bien complejo, así que fue saltar de una crisis a otra, pero bien, fue una experiencia súper gratificante y de mucho crecimiento profesional. Y nosotros ahora, justo antes de que te nos unieras a la conversación, habíamos estado conversando con el Pato todo el tema de cómo estaba el mercado laboral. Y en un minuto hablamos de la informalidad. Entonces, sí. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue el tema de implementar las ayudas en plena pandemia con el tema de la informalidad. Me imagino que eso también debe haber sido un desafío, ¿no? Ese fue justamente, yo te diría, el gran desafío que enfrentó. Bueno, estaba toda la parte sanitaria, por supuesto, pero el gran desafío en materia de ayuda, en materia como de política social fue la pandemia y las crisis en general afectan de una manera mucho más dura y más brutal al empleo informal, que como por definición en el fondo tiene menos red, menos protección. En este caso fue brutal, porque en el fondo nos acordamos todos, hubo que encerrarse. Hay mucha de la gente informal es gente que vive al día, no tiene ahorros para sustentar un periodo de tiempo donde esté en su casa. Y como son informales, por definición, el Estado no los conoce, no sabe bien dónde están. Entonces el desafío de identificarlos, de saber cuántos eran, dónde estaban, para poder llegar con las ayudas fue tremendo. Por eso tuvimos que pasar a la universalidad, ¿o no? Exacto, o sea, fue porque en el fondo hay cosas que se pueden hacer, las hacía el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un aparato increíble para cruzar información del Estado y todo, ahí entre la información de las municipalidades, la información de las superintendencias, distintas cosas, tú puedes ir identificando algunos grupos, pero claro, la universalidad fue necesaria en algún minuto por esta situación, que era tan difícil llegar a todas las personas informales, sobre todo los más precarios. Y además yo me imagino que el presidente Piñera no tenía ganas de entregar beneficios universales, me imagino que venía más con la cabeza seteada para realizar. Sí, sí, en el fondo fue una situación extrema, fue una situación además políticamente muy extrema. En el fondo no había un ánimo muy colaborativo durante la pandemia, desgraciadamente, porque en el fondo fue una crisis brutal en todos términos, se puso a prueba el Estado como Estado, no un gobierno,
y faltó, en mi opinión, bastante como colaboración y tratar de sacar esto adelante entre todos. Yo creo que eso faltó bastante en ese periodo. Entonces, entre la crisis política, la falta, la dificultad de identificar, se instaló que el Estado no llegó con ayuda, lo cual no es tan así si uno ve los datos, y hubo mucha presión por instalar esta universalidad y esta universalidad muy masiva, además porque se instalaron los retiros y después había que frenar los retiros de alguna manera y terminamos con los mínimos comunes, ¿no es cierto? Que fue esta entrega masiva de IFE universal a todo el mundo, básicamente. Que después nos pasó la cuenta con la inflación galopante que vino el año siguiente, ¿no? Así es, entre los retiros y el gasto que significaron estos mínimos comunes, claro, la inflación se nos disparó. Claro. ¿Por qué será que la gente tiene esa sensación de que no es bueno focalizar, cuando en realidad una política pública tan general finalmente es darle menos recursos al que más lo necesita, ¿no? Claro, es que yo creo que habría que hacer una diferencia. Focalizar ayudas monetarias tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que en el fondo existe, yo creo que el llamado a universalizar de repente en servicios puede ser bueno en el sentido de que, no sé, por ejemplo, todos tenemos el acceso como a educación o al transporte público. En la medida que lo usamos todos es como nos sentimos más parte, estamos más dispuestos a colaborar, etcétera. Pero en ayudas de este tipo, monetarias, transferencias, la verdad es que no tiene ningún sentido, porque además, ¿qué es lo que puede hacer el Estado para al repartir? Tiene una cantidad de plata y si se la reparte a todos, por supuesto, le llega muy poco a cada uno. Para la gente que tiene más recursos es una ayuda que en realidad no le hace ninguna diferencia. Y claro, y todo lo contrario, si tú lo focalizas, puedes dar una ayuda que es realmente significativa para esas personas. Entonces es curioso, pero sí estuvo en ese periodo muy instalado. Yo creo que el día de hoy estamos como en términos de políticas públicas volviendo como a una racionalidad mayor en cuanto al buen uso de los recursos en el fondo. Soledad Ormazábal, bueno, saliste del gobierno donde te tocó trabajar ahí de cerca con el expresidente Piñera, donde me imagino que todo era urgente, que se trabajaba 24/7, me imagino la presión, todo urgente, todo para mañana, y te fuiste a sentar a un centro de estudios como horizontal, donde quizás los temas son los mismos, pero son otras urgencias. Puedes mirar el horizonte, puedes mirar el largo plazo. ¿Cómo cambia tu vida cuando cambia tu manera de trabajar? Mira, es súper entretenido el trabajo que hacemos en horizontal. Y claro, y también, como tú bien dices, en el fondo la falta de urgencia te permite pensar un poquitito más a un mediano plazo. Entonces puedes hacer estudios como que le dan más vuelta a las cosas. Por eso sería un centro de estudio y no un ejecutor de política pública como estuvimos en la pega anterior. Entonces, claro, pero al haber estado del otro lado del mostrador, en la parte de ejecución de la política pública, te da un valor agregado infinito para alguien que ha estado siempre en un centro de investigación, por ejemplo. Claro. No, mira, además, por ejemplo, considerar la dimensión política fue algo que uno como que tiene más o menos como que entiende, uno dice, bueno, yo soy experta en pensiones y uno dice, bueno, hay que aumentar la jubilación, y uno entiende que es un problema que políticamente probablemente no se materialice, pero claro, estar ahí en la definición de la política y escuchando las prioridades, bueno, uno se da cuenta que quizás es todavía más difícil de lo que uno lo imaginaba. Y que, bueno, y también te das cuenta que pueden encontrarse soluciones para salvar estos puntos
de diferencia entre la técnica y la política. Y bueno, y ese son el tipo de cosas que ahora uno, desde horizontal, tratamos de empujarnos, ¿cierto? Como en el ejemplo que te daba, si es necesario aumentar la edad de jubilación, bueno, hagámoslo a un plazo bien largo, de manera que quizás haya alguna voluntad política por avanzar en esa materia. Hacia un plazo de implementación largo, en serio, 20 años, no sé, donde finalmente puedas implementar. Esos son tipos de cosas, propuestas que vas desarrollando, también cuando tienes harto tiempo también para ir pensando, más pausado, para planificar este tipo de cosas. Entonces, claro, el cambio de pega es entretenido y también te permite ver las cosas desde perspectivas distintas. Soledad Ormazábal, hartos cargos, Bueno. pero en esta oportunidad Alumni FEN. ¿Siempre supiste que querías trabajar en pensiones? Porque es como un espacio, un nicho, no sé, como que no me imagino que un joven de 18, 20, 25 diga, ya, yo voy a abordar este tema, como que no es sexy a esa edad. No, claro, no, yo nunca supe que iba o sea, fue como casualidades de la vida, terminé trabajando en pensiones. Yo entré, bueno, a la universidad, supe más o menos en el colegio que quería estudiar economía y dije, la Universidad de Chile fue mi objetivo y lo logré. Y cuando salí de la universidad estaba bien abierta a qué hacer en economía, ojalá en políticas públicas, pero bien abierta. Y entré a trabajar al BVA, un grupo español que en ese tiempo era dueño de la AFP Provía y de varias AFP en distintas partes de Latinoamérica. Y ahí tenían un centro, en el fondo, de estudios de sistemas de pensiones y trabajé con Joaquín Vial. Y ahí aprendí muchísimo y me di cuenta que en verdad una materia súper entretenida, súper apasionante y es como tan clave en la definición de no solo de la seguridad social, sino además de la estabilidad económica de los países. Bien, pues, súper interesante la experiencia tuya, Soledad, tanto trabajando con el expresidente como en horizontal. Así que te agradecemos por contarnos a todos cómo es la vida de un alumni FEN destacado como tú. Muchas gracias. Bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao. Chao. Gabriela Clivio, en el minuto que nos queda, ¿cómo ha sido tu experiencia como profe de la FEN? A mí, bueno, esto como ahora me entrevistan a mí, yo puedo hablar ya como entrevistada y no como entrevistadora, exacto, ¿no? Exacto. Fantástico. O sea, a mí la diversidad de la FEN, yo siempre digo, a mí me rayó completamente la diversidad de la FEN. O sea, yo llegué a Chile siendo muy chica, me gané una beca del BID y me dieron la posibilidad de hacer un doctorado donde quisiera. Y trabajaba en ese minuto, tenía 23 años, y trabajaba en un centro de investigación. Y entonces la gente que estaba en este centro de investigación, que eran todos hombres, porque en esa época en Uruguay los economistas eran todos hombres, me dijeron que uno de los consejos fue irme a Chicago. Era un centro de investigación muy en línea de Chicago. Y yo no quería irme a Estados Unidos en ese momento porque yo decía, viviendo de una beca, ¿cuántas veces por año voy a ver a mi abuela? Entonces yo tengo que buscar un lugar que sea más o menos en esta línea, que es lo del centro, y que me permita ir regularmente a ver a mi abuela, que ya tenía como 90 años. No 90, pero 80 y tanto. Y bueno, y llegué a Chile, a una universidad que era bastante menos diversa, y me encontré, digo, no, era como que yo que estaba acostumbrada a Uruguay, que es todo muy, muy planito, en el sentido que nos encontramos todos en la universidad, había una sola universidad, me encontré como que había como muchos Chiles, ¿no? Como un Chile muy fragmentado. Y cuando empecé a dar clase en la FEN, me encontré con una diversidad que en otros lados no veo. Sí. Y aparte, digo, he tenido, o sea, de las pocas veces que me he puesto a llorar dando clase, una fue en la FEN. Un día, cuando había ganado así como el premio de la mejor académica,
subía por la escalera para dar una clase un viernes de tarde en un MBA, y cuando subí, todos mis alumnos, aparte tengo como un estado físico lamentable, entonces cuando llego al tercer piso del edificio a placa ya no puedo más, y iba subiendo, y cuando terminé, entré a la clase, no sé qué, con la mochila, y mis alumnos se pararon y me empezaron a aplaudir, o sea, pero... No, a mí no tengo nada que decir, porque además se forman grupos humanos. Me ha tocado enseñarle a gente que se ponen a pololear y que después me traen el parte de matrimonio y se conocieron en la FEN. O sea... Sí, pasa, sí, es súper emocionante. ¿Sabes, Gabriela, también lo que es diverso? Además de la FEN, el playlist que todos los